Bien, después del regreso de las vacaciones, un poco extrañas, os comenté que íbamos a ver ya lo que sería el esquema completo de un alternador. Cómo se realiza sobre el papel el esquema, en este caso sería de un alternador de tipo estrella. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que sería el centro, el centro de la estrella, el punto neutro, el punto donde están a través de soldadura o a través de un enganche cogidas las tres fases. Bien, fijaros, esto sería el stator, voy a ponerlo así para que vayamos también recordando. Stator, que es la parte que no gira, esta parte, la parte esta era el stator, ¿de acuerdo? Vamos a señalizar las tres fases U, V y W, da igual que sea la U en la izquierda o arriba, da igual, las tres fases, ¿de acuerdo? Bien, ¿dónde acababan esas tres fases? Acababan las tres fases engarzadas en este punto, que sería esto que estoy aquí rodeando, que sería la placa de diodos, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de la placa de diodos que tenía tres diodos negativos de potencia y otros tres diodos positivos también de potencia? Dijimos que los diodos positivos, es lo mismo, madre mía, qué borrón, diodos positivos, tenía aproximadamente 25 vatios, 25 vatios, ¿de acuerdo? Bien, y lo que no hemos dibujado nunca ha sido los diodos de excitación. ¿Qué son los diodos de excitación? Son los encargados de proporcionar la excitación a este bobina. Es decir, el campo, al hacer pasar una corriente eléctrica, se produce un campo magnético en la bobina de excitación, que la pongo aquí. ¿De acuerdo? También se dice, estos diodos, se dice diodo de excitación o diodo de lámpara. ¿Por qué? Porque son los encargados de encender la lámpara de testigo de carga. Ahora veremos cómo funciona. Estos diodos de excitación son diodos de este tipo encapsulados, muy pequeñitos, que tienen aproximadamente un cuarto de vatio. Es decir, que son muy, muy, muy pequeños. ¿Por qué? Porque lo único que valen es para encender la lámpara. Y luego, por supuesto, darle excitación y el testigo de que está cargando sería que la lámpara se apagara. Bien, también tenemos otro detalle que tenemos que recordar. En algunos de los casos, estos diodos de excitación los vamos a encontrar dentro del regulador. No necesariamente deben de estar en la placa de diodos. ¿De acuerdo? Voy a ser una placa de diodos donde aparezcan esos tres diodos de excitación. Este sería una placa de diodos, esos que veis pequeñitos, esos pequeñitos, esos son los tres diodos de excitación. No tienen por qué estar en algunos de las placas de diodos, no están esos diodos de excitación, sino que están dentro del regulador. Bien, pues si seguimos, aquí vamos a tener un 30, que sería positivo, directo de batería. Aquí tenemos un interruptor, que es el que haría de contacto. Aquí tendremos un 15. Vendríamos aquí a la bobina de excitación. ¿Os acordáis que vamos a tener una escobilla en los anillos rozantes, que va a ser la positiva, y otra escobilla que va a ser la negativa? Bien, ¿a dónde va? A un regulador. Y ese regulador es el que corta, a partir de 14,5 normalmente, corta la excitación. Al no haber excitación, no se produce corriente. Si nosotros, por ejemplo, cogiéramos y tomáramos como base, voy a dibujarlo en rojo, una generación de corriente, vamos a suponer que genera la corriente. Estoy dibujando que esto rota, realmente no rota, lo que rota sería, como su nombre indica, el rotor, ¿de acuerdo? Pero para que hagamos una idea y lo entendamos, he puesto ese giro ahí. Lo que gira es esto. Es el rotor, ¿de acuerdo? Esto es lo que gira, el rotor, con sus masas polares. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se genera una corriente eléctrica y fijaros el detalle. Aquí donde engarza, es decir, aquí en esa parte de arriba es donde estamos generando a mayor velocidad, se está generando mayor tensión, mayor fuerza electromotriz. Pero, ojo, a su vez, a través de los diodos de excitación también estamos generando una corriente eléctrica, una fuerza electromotriz. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros en un principio lo que hacemos es ponemos el contacto, aquí donde aparecen las flechas rojas no se está generando nada, porque realmente la excitación está quieta.
aunque tenga su campo magnético, pero está quieta, no está rotando, no están cortando estas fases ninguna línea de fuerza de un campo magnético. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasará? Que nosotros aquí tendremos un punto 1 y un punto 2, ¿de acuerdo? Y habrá una diferencia de potencial entre 1 y 2 de tensión de batería, vamos a suponer 12,5 voltios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque aquí de momento no se está generando nada. ¿Qué es lo que pasará? Que la lámpara, cuando tenemos el contacto puesto y no esté funcionando el motor térmico, la lámpara se apagará, estará encendida, perdón, la lámpara estará encendida. Cuando empiece a girar la bobina de excitación o el rotor, creará un campo magnético que será cortado por esas líneas de fuerza serán cortadas por una fase de un bobinado estatórico, se generará de tal manera que llegará un momento que entre este punto o me da igual, la diferencia de potencial será igual a 0. ¿Por qué? Porque si aquí generamos 12,5 voltios y cuando empiece esto a girar generaremos hasta 14,5 voltios, en este punto también generaremos 14,5 voltios. Es decir, que en este punto y este punto la diferencia potencial es 0. ¿Qué es lo que pasará? Que se apagará. Por eso dice que es la luz testigo de carga. ¿Por qué? Pues porque cuando tú le das al contacto solamente recibe tensión de batería aquí y aquí. La diferencia potencial sería 12 voltios, por tanto se enciende y cuando empieza a girar el motor térmico, si de verdad el alternador está en condiciones óptimas, a la diferencia potencial entre este punto y este punto será 0 y hará que se apague la luz. Entonces, puede pasar varias cosas, que se apague la luz, que la luz se vea de manera con un flujo luminoso, una intensidad luminosa muy grande, vemos que tiene una avería que puede ser gorda, regulador, los anillos rozantes, las escobillas, lo que sea, o que veamos que parpadea un poquillo, que la luz no está muy fuerte, pero se ve una luz tenue. Entonces ya podemos decir de que tenemos algún problema, sobre todo que se puede localizar en la placa de diodos. Que tiene algún diodo que por algún problema puede ser que, o bien, fijaros, los diodos pueden tener varios problemas. Uno, que pase la corriente en un punto y en otro punto no, que estaría ok. Otro, que pase en los dos puntos, es decir, en los dos sentidos, de sentido A a sentido B pase y de sentido B a sentido A pase, por lo que diríamos que está comunicado, o que no pase en ningún sentido, con lo que dirá que está cortado. Bien, pues cuando tenemos algún pequeño problema, algún problema en alguno de los diodos, la luz nos va a delatar un encendido tenue, ¿de acuerdo? Bien, si seguimos, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí vamos a tener un regulador, lo voy a poner círculo, que va a estar tarado, por decirlo así, a 14,5 voltios. Es decir, que cuando pase de 14,5 voltios ya no es necesario que se genere corriente eléctrica, por lo tanto hay que cortar la excitación. ¿De acuerdo? El mecanismo por el cual el regulador corta la excitación es a través del regulador, que lo que hace es que directamente hace una especie de bypass y no pasa la excitación no pasa la corriente por la excitación, por lo tanto, no hay excitación, no hay carga. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el regulador es mantener una tensión entre 13,5 y 14,5 voltios. ¿De acuerdo? Bien, pues repasarlo por favor y cualquier duda me la decís. Gracias.